entonces a que podamos orar al Señor para introducirnos entonces al primer tema de este segundo bloque. Padre amado, Padre celestial, agradecemos, Señor, su gran amor, el que nos haya, Señor, dado esta gloriosa y preciosa oportunidad de reunirnos en su santísimo nombre. Queremos rogarle que usted pueda ayudarnos a entender, a quizás masticar también y también me ayude a poder exponer este vital tema relacionado con su iglesia, amado Dios. Gracias le damos por esta oportunidad en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, les invito entonces a tomar asientos. A tomar asiento. Y me dispongo entonces a introducirme a este segundo tema, que es el alto concepto de la eclesiología. Quizás este término para más de algunos suene algo raro, ¿no? Algo que querrá decirle el pastor con esto. Y es común, es normal. ¿Por qué? Porque hablar del concepto de la eclesiología o de la alta eclesiología es un tema, en primer lugar, de los menos hablados en las iglesias, de los menos enseñados, de los menos masticados, pero a la vez de los más cruciales y que marcaron mayormente el desarrollo de las iglesias locales del siglo XVII. Algo que venía, ¿cierto?, que viene establecido claramente en la sangre del movimiento puritano y de las iglesias reformadas de este siglo. Si bien, amados, no voy a estructurar este tema, o porque este tema no va a ser estructurado desde una perspectiva que puede entenderse desde una teología sistemática, porque si bien podemos estudiar eclesiología, yo quiero ir a enfocarlo de otra manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos estudiar eclesiología desde la teología sistemática, podemos hacerlo, pero otra cosa es entender la verdadera importancia de la iglesia. Y justamente este es el punto que yo quiero responder por medio de esta exposición, responder una pregunta que quiero hacerle a cada uno de ustedes. Y es, ¿cuán importante es la iglesia de Cristo para ti? Inmediatamente en el corazón de cada una de las personas oyentes es muy probable que diga, yo amo mucho la iglesia. Para mí la iglesia es fundamental. Yo daría mi vida por la iglesia, diría. Pero la realidad es que si bien, y más aún en este contexto evangélico que vivimos hoy día, si bien mucha gente dice, no, a mí me importa mucho la iglesia, la verdad es que por medio de sus propios actos, muchos callarán completamente lo que dicen sus bocas. ¿Por qué? Porque viven vidas totalmente ajenas a la iglesia de Cristo. Viven vidas en paralelo a la iglesia de Cristo. Viven vidas que no se relacionan con la iglesia de Cristo. Viven vidas, toman decisiones que no tienen que ver con la iglesia. La iglesia la ven como una especie de organización paralela de mi vida que no tiene nada que ver y ni nada que influir en mi propia vida cristiana. Es un tema de vital importancia, amados hermanos, y forma parte de uno de los elementos quizás más importantes de la teología reformada, que no se habla. ¿Por qué? Porque generalmente la gente llega a buscar una iglesia bautista reformada o una iglesia reformada porque aprendió doctrina, porque quiere saber teología, porque quiere saber letra, pero se olvidan del verdadero corazón de la iglesia, del sentir reformado, y es justamente un amor y un entendimiento profundo de lo que es la iglesia de Cristo. Esto es fundamental, amados hermanos, lo que vamos a hablar. Y por tanto lo voy a tratar de enfocar de una manera quizás más pastoral o de una manera quizás más devocional, ¿no? Si bien el pastor Pablo ayer, ¿no?, habló de la eclesiología, habló de la iglesia trabajadora, ¿cierto?, y la centralidad del evangelio, y de hecho le di las gracias en la noche porque le dije, me dio un pase-gol, ¿no? Porque justamente estos temas se complementan. Lo que habló el pastor Pablo ayer con lo que vamos a hablar hoy día se complementan profundamente. Quizás vamos a coincidir, ¿no?, en las definiciones de la iglesia, que siempre que se va a hablar de iglesia
se van a volver a repetir. El pastor Pablo hizo su explicación de lo que es la iglesia basándose en el capítulo 26 de la Confesión de Fe. Vamos a repetirlo solamente para efectos de contextualizarnos también. Es el cuerpo que se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y en la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Quiero añadir quizás una definición personal quizás. La iglesia es un cuerpo, un grupo de personas regeneradas por medio de la obra del Espíritu, que han manifestado arrepentimiento y fe en Cristo y han sido salvados de la condenación y han pasado de vida a muerte. También me gustaría quizás hablar de la iglesia desde la enseñanza del apóstol Pedro, que también define a la iglesia por medio de estas palabras. Ustedes, la iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. En fin, hago, hermanos, este paréntesis, esta aclaración, para en primer lugar individualizar a la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy día muchos profesan ser cristianos, profesan ser de la iglesia de Cristo, pero no lo son. Es algo triste, es algo penoso, pero hermanos, no todo aquel que dice Señor, Señor pertenece a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está constituida por los verdaderos creyentes. Si bien nosotros no vemos los corazones, esto es una realidad. Y si bien las descripciones son generales de la Escritura, y nosotros no nos relacionamos con toda la iglesia, porque esta es una realidad, si nosotros tenemos un medio, ¿no?, para relacionarnos con la iglesia de Cristo, y es la iglesia local en la cual nosotros pertenecemos, en la cual nosotros somos parte, y con ellos entonces tenemos que en ellos descargar todo el amor, toda la importancia, toda la entrega, ¿cierto?, que nosotros entendemos, que tenemos para con la iglesia. Debemos entonces entregarlo a aquellos hermanos que están a nuestra diestra. Fundamental. Ahora, quizás alguien se preguntaría, ¿por qué tiene que ver, o qué tiene que ver en mi vida de santidad, cuánto me importa a mí la iglesia o cuánto no? Yo creo que no cabe la menor duda, ¿no?, en nadie de nosotros que nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo. Esto yo creo que es una verdad transversal. El camino de cada creyente, ¿cierto?, es santificarse, y eso implica, de manera clara, parecernos cada día más a nuestro amado Señor Jesucristo. Esto yo creo que hay un consenso general en esto. Y si nosotros entonces, partiendo de esta premisa de que tenemos que parecernos a Cristo, vamos nosotros a usar este mismo entendimiento para decir y para preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuánto le importa la iglesia a Cristo? ¿Cuán importante es la iglesia para Cristo? Esto es una pregunta fundamental también que todo creyente debe hacerse. ¿Por qué? Porque partiendo de la premisa que dijimos, que debemos parecernos a Cristo, si a Cristo le importa la iglesia, entonces a mí también me tiene que importar. Si yo me quiero santificar y parecer a Cristo, si a Cristo le parece importante la iglesia, entonces a mí también me tiene que importar lo que le importa a Cristo. Vamos a ver lo que dice la Escritura en relación con esto. Mateo 16, 18, nosotros encontramos una declaración muy conocida, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que quiero notar, hermanos amados, es que Jesús no dijo, Pedro, tú eres la cabeza de la iglesia. Jesús no le dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia. Jesús no dijo esas palabras. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto marca una diferencia sustancial en virtud de lo que Jesús realmente entiende o qué significa para Jesucristo la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Es algo de Él. Es algo, podríamos decir, íntimo de Él. Es algo que le pertenece a Él.
hace una promesa inmediatamente, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No solamente él anuncia que es su iglesia, sino que dice que él mismo sostendrá a su iglesia, porque es suya. En otras palabras, lo que vamos a hacer por medio de la Escritura es entender cuánto le importa la iglesia a Cristo. Y ya nosotros sabemos que él habla de ella como suya. Ya ha dicho que él la va a preservar. Si nosotros vamos a Efesios 5:25, encontramos un consejo del apóstol Pablo hablando del matrimonio. Él dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Usa un ejemplo, ¿no? Pero aquí encontramos una verdad gloriosa. Y dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, no solamente la iglesia es de Cristo, no solamente la iglesia va a ser preservada por Cristo, sino que Cristo se ha entregado por ella. Para la iglesia, para Cristo es tan importante que se entregó a morir, padeciendo dolorosamente, humillándose en la cruz del Calvario por amor a su iglesia. Vamos entendiendo entonces que la iglesia no es algo trivial, no es que a Jesús no le importe, no solamente es algo de él, es algo que le importa profundamente. Efesios 5:26, siguiendo con lo que Jesús hizo con la iglesia, la santificó. Versículo 26, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No solamente entonces Jesús se entregó por ella, no solamente es suya, no solamente la hace prevalecer, la va a cuidar, sino que también la santificó, la lavó, la limpió, la hizo santa. Justamente la primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otras palabras, trajo a su iglesia y la puso en una posición de santidad, la puso en un lugar, la apartó. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos santos, apartados. ¿Por qué? Por Cristo. Cristo no solamente hizo estas cosas, hermanos, nos redimió. Pagó por nosotros, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para alcanzar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En otras palabras, Jesús derramó, ¿cierto?, su propia sangre para pagar por la iglesia. Cristo justificó la iglesia. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos capitulando, es su iglesia amada, va a ser preservada, es santificada, es rescatada, entregó su vida por él, es redimida. El Señor santificó a su iglesia, le dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. 1 Corintios 12 al 27, 12 en adelante, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio beber de un mismo espíritu. Hermanos, nosotros entonces hemos alcanzado una unidad, una proporción de espíritu que a nosotros se nos ha dado conjuntamente, nos ha hecho un cuerpo, porque ya no somos nosotros, ha hecho a la iglesia un solo cuerpo, en una unidad mística quizás incomprensible, uniéndonos a sí mismo con Él. Hermanos, la iglesia a la luz de esto no es una cosa que a Jesucristo le sea indiferente. Yo creo que en ese sentido hay una claridad, ¿no? No solamente Jesús hizo todas estas cosas, Jesús respaldó a su iglesia, le dejó formas de ordenarse, Mateo 18. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiera, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Vemos, por tanto, hermanos, en virtud de estos pasajes, y mucho más que en virtud del tiempo no podemos abarcar, que la iglesia es profunda y tremendamente importante para Jesucristo. Total y absolutamente importante. La iglesia ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Son gloriosas las palabras del apóstol Pablo en el primer capítulo, concluyendo el primer capítulo de Efesios 1, donde dice que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo. Y fíjense las palabras que usa para nosotros, viles pecadores. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quiénes somos nosotros, pecadores, para que Dios nos ponga este título? Una iglesia compuesta por personas rebeldes ante Dios, que ahora son puestas en lo más alto por el mismo Dios, diciendo, ustedes son la plenitud de Cristo. Somos importantes, es importante la iglesia para Cristo, sin lugar a dudas. Este es el primer, entonces, entendimiento que quiero lograr transmitir. La iglesia es sumamente importante a los ojos de Cristo. Es su novia. También se representa, ¿cierto?, la iglesia como la novia de Cristo, unida a Cristo. Ahora, volviendo a la pregunta que nosotros habíamos dicho, oye, una pregunta que podemos hacer en general. ¿Por qué si la iglesia de Cristo es tan, pero tan importante a los ojos de Cristo, por qué a los que dicen seguir a Cristo no les importa la iglesia? Esto es una pregunta que a mí personalmente me cuesta mucho entender. ¿Cómo se dan estas cosas? Si Cristo, es evidente que Cristo ama profundamente a la iglesia, murió por ella, es suya, la santifica, la redime, la enseña, la preserva, etc. ¿Por qué a los que dicen amar a Jesús no aman lo que Jesús ama? Eso es algo que no me cabe realmente en la cabeza. ¿Cómo el amor de Cristo a la iglesia, que está tan evidente en las Escrituras, no se hace evidente en los que profesan la fe en Cristo? Y esto, hermanos, es algo que los hermanos puritanos y los hermanos que desarrollaron la iglesia en el siglo XVI, XVII, sí entendieron. Sí entendieron y lo hicieron doctrina. Y manifestaron esa doctrina en diferentes maneras. Había una preocupación real por la iglesia y por la salud de la iglesia. Conversábamos recién con un hermano que mucha gente llega, abraza la doctrina de la gracia, conoce las 5 solas y ya se entiende reformado. Y busca una iglesia reformada por internet y dice, encontré una iglesia bautista reformada, quiero ser parte de ustedes. Pero eso no es nada, hermanos, de la verdadera teología reformada. La teología reformada tiene en su corazón un profundo entendimiento de la iglesia. Es más, hermanos, eso entonces, y aquí voy a irme a algunas consecuencias, algunas prácticas que van a manar naturalmente del tener un correcto entendimiento de lo que es una iglesia. A nivel, primero, colectivo como iglesia y después a nivel personal. Voy a hacerlo así. Primeramente, a nivel colectivo, nosotros podemos ver evidentemente cómo los hermanos, ¿no?, del tiempo de la Reforma realmente estaban muy preocupados por la iglesia, no solamente, digamos, por toda la literatura que teníamos. Vamos a tratar de ver aspectos mucho más generales y claros a la luz de lo que ellos practicaban. Por tanto, a la luz de la salud de la iglesia, con la finalidad de cuidar a la iglesia, vemos nosotros que ellos, en primer lugar, se preocuparon de la unidad doctrinal de la iglesia, desarrollando confesiones de fe. Si nosotros pensamos en quiénes son los principales beneficiados de tener confesiones de fe, ¿quiénes son los principales beneficiados? Cristo. No, hermanos. Los principales beneficiarios de tener confesiones de fe son justamente las iglesias locales. Los reformadores entendieron que había que cuidar la salud de la iglesia y por medio de ello entonces estructuraron columnas vertebrales de las doctrinas y las juntaron en confesiones históricas. ¿Para qué? Para que protegieran a las iglesias de falsas enseñanzas, para que protegieran a las iglesias de divisiones. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa, preciosa ante los ojos de Dios. Debemos cuidarlas, debemos alimentarlas bien. Tenemos que sentar bases, preocuparnos para que la iglesia crezca en una buena salud. ¿Cómo lo hacemos? Primero, entonces, estructuremos una saludable columna vertebral de doctrinas ortodoxas que sabemos que son reales, que son bíblicas. Entonces, ordenamos a la iglesia para que camine en la unidad de la fe. Esto es fundamental, hermanos. Las confesiones de fe, entonces, están diseñadas para proteger a la iglesia
manteniendo una enseñanza bíblica conectada con la historicidad de la iglesia. No están así, no están ahí porque sí, porque alguien quería tener una confesión de fe más linda. No, hermanos. El fundamento de las confesiones es justamente proteger a la iglesia. Había entonces un afán de proteger a la iglesia por medio de la unidad doctrinal. Pero no solamente eso, por medio de la disciplina. Quizás si lo llevamos también al ámbito de hoy día, ¿no? Un correcto entendimiento entonces de la importancia de la iglesia. Si nosotros entendemos que la iglesia es vital, toda iglesia debería abrazar una confesión de fe. ¿Para qué? Para cuidar a su propia iglesia, tanto de herejías como de divisiones. Segundo, la disciplina, acabo de decirlo. Otra forma entonces de cuidar la iglesia es teniendo entonces en las congregaciones locales una disciplina eclesiástica bíblica y activa. Estando atentos entonces estando atentos para purificar entonces a la iglesia de claramente el pecado, la maldad, de la perversión. Hoy vemos cómo las iglesias y las personas que asisten a las iglesias evangélicas desprecian total y absolutamente la disciplina. ¿Por qué? Porque lo que vemos hoy día en este tiempo es que cada una de las personas quiere hacer lo que quiere. Defiende sus libertades cristianas. Y hermanos, realmente lo que dijo el pastor Elías lo dijo hace poco. La libertad cristiana no se trata de hacer lo que yo quiero hacer. Se trata de ejercer mi libertad cristiana para adorar a Cristo y hacer quizás las cosas que no dañen a mis hermanos. O sea, alguien por ahí dijo que tu libertad se termina cuando empieza a atacar la mía. Cuando nosotros consideramos realmente a la iglesia, entonces vamos a empezar cómo mis propias acciones van a determinar la vida de la iglesia local colectiva. Hermanos, esto es fundamental. Por tanto, tener una correcta disciplina que cuide a la iglesia, que cuide la unión, que cuide la salud de la iglesia es algo también importante. La disciplina de las iglesias han desaparecido hoy día. De hecho, nosotros hablamos de iglesia en contextos normales y básicamente somos un regimiento. Y no, hermanos. Nuestros hermanos de las iglesias del siglo XVII tenían una sólida disciplina eclesiástica porque ellos tenían un correcto entendimiento de la iglesia de Cristo. Y por tanto, para cuidar esa iglesia tenían entonces que ejercer una disciplina diligente. Por tanto, el segundo elemento es que un correcto entendimiento de un correcto entendimiento de la importancia de la eclesiología de la iglesia nos va a llevar como iglesia a tener o a llevar a cabo una disciplina eclesiástica diligente. También ellos hablaron y entendieron el orden. Si nosotros vemos libros, ¿cierto?, de cómo se desarrollaban las iglesias bautistas, nos vamos a dar cuenta del orden, del gobierno. Con el afán entonces de mantener una sana comunión que glorifica a Dios por medio del orden, las iglesias entonces también del siglo XVII tenían un gobierno ordenado y había una relación de respeto entre los oficiales y los no oficiales, teniendo entonces también en el liderazgo a personas que bíblicamente estaban capacitadas para estar ahí bajo los requisitos bíblicos. ¿Qué vemos hoy día? ¿Quién está ejerciendo la gran mayoría de los liderazgos de las iglesias? Mujeres, que ya por el hecho de ser mujeres están, y no por denigrar a las mujeres, ya por el hecho de ser mujeres están atentando contra los principios básicos establecidos en las Escrituras para liderar la iglesia, partiendo de ahí, ni siquiera hablando del carácter de los hombres que van a estar ahí. Si nosotros vamos a ver quiénes están liderando la iglesia hoy día, cualquier persona. ¿Y por qué? Porque la iglesia no importa, total aquí importa el quién está arriba, nada más. Hermanos, cuando nosotros entendemos la verdadera importancia de quién está, de la importancia de la iglesia, nos vamos a preocupar de quién está liderando esa iglesia, de quién está liderando esa iglesia local. Hermanos amados, es fundamental. Esto nos lleva al cuarto punto también. ¿Quién ocupa los púlpitos? Otra cosa que se manifiesta, que básicamente son manifestaciones naturales de la importancia de la iglesia, es quién ocupa los púlpitos de la iglesia. En el tiempo de la Reforma, nosotros entendemos y se desarrolla esta alta eclesiología hablando demasiado, y podríamos decir abundantemente entonces, de las características de los predicadores, del entendimiento bíblico de los predicadores. Se cuidaba el anhelo celoso de la doctrina de los predicadores, cosa que hoy día, hermanos,
no se hace. Hoy día cualquier persona con una nueva visión se sube a un púlpito. ¿Y eso a quién daña? Daña a la iglesia. Todas las cosas que los reformadores y que la iglesia del siglo XVII hizo de manera colectiva tenía un trasfondo, tenía un entendimiento, y era: la iglesia de Cristo es tremendamente importante y hay que cuidarla. Esto es fundamental. En resumen, a nivel colectivo, podríamos hablar de otros elementos. En resumen, a nivel colectivo, un alto concepto de la eclesiología me va a llevar a tener una unidad doctrinal, me va a llevar a tener una predicación correcta con las personas que se suben, me va a llevar a tener un orden en la iglesia, en el gobierno de la iglesia, me va a llevar a tener una membresía, ¿cierto?, bien establecida para poder también ejercer una disciplina correcta. Esas son cosas a nivel quizás generales y colectivos. Pero eso también va a tener consecuencias a nivel personal. Y aquí quizás me quiero extender un poco más porque tiene que ver, y quiero darle un sentido un poquito más pastoral y apuntando al corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos no culpar, ¿cierto?, de que la iglesia no se hacen las cosas como yo quiero, porque yo sí amo a la iglesia, pero en mi iglesia no se hacen las cosas así, entonces no es culpa mía, es culpa del gobierno. No, hermanos, porque aquí cada uno de nosotros tiene una responsabilidad también, o una consecuencia lógica en mi relación para con la iglesia, en virtud de cuánto importa la iglesia a mí, a nivel personal. Por tanto, tener un alto concepto de la eclesiología, un alto entendimiento de la iglesia, me va a llevar a mí, de manera personal, en primer lugar, como base, a buscar, anhelar y conseguir ser miembro de una iglesia local. O sea, lo primero que me debe llevar como base de todo es que yo debo ser miembro de una iglesia local. Si nosotros hablamos de membresía, hermanos, hoy día es algún concepto incluso para la gran mayoría de los evangélicos raro. Oye, pero si yo voy a la iglesia soy miembro. Sin entrar a determinar si es que las iglesias son más o menos laxas al momento de entrar, la verdad es que en cada una de las personas que asiste a la iglesia, el anhelo de ser parte de la iglesia debe ser fundamental. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que la iglesia es fundamental, yo me voy a querer compenetrar, ser parte de ellos, tener la comunión más profunda posible con ellos y también para con Dios, obviamente. Establecer una membresía viene a ser entonces un sello visible de mi compromiso con una iglesia local, que es básicamente lo que dijimos, el lugar en donde yo voy a ejercer entonces todo el servicio, todo el amor, toda la entrega que yo le voy a dar a la iglesia de Cristo. Y no voy a poder hacer correctamente todas las demás cosas si es que yo no soy miembro de la iglesia. Tengo que anhelarlo, tengo que serlo. Si eso implica morir a mí mismo, sí. Si implica disciplinarme, amén. ¿Por qué? Porque yo tengo que morir a mí mismo para crecer en santidad. Esto es una realidad. El primer elemento, entonces, me debe llevar celosamente a buscar la membresía de la iglesia. Segundo, me debe llevar a servir a la iglesia. Fíjense, hermanos amados, bueno, el pastor Pablo ya habló ayer del servicio cristiano. No voy a hablar del servicio, solamente voy a hablar del hecho de que en la Escritura, hermanos, tenemos un sinnúmero, hermanos, de llamados a realizar diferentes obras en la iglesia. O sea, si nosotros pensamos en el Nuevo Testamento está básicamente centrado siempre en Cristo, pero está realmente volcado a hablar a las iglesias locales. Es más, si nosotros vemos las cartas, ¿a quién fueron escritas las cartas? La gran mayoría fueron a las iglesias. ¿Por qué? Porque el afán de Dios por medio de su revelación es justamente llevar su conocimiento a las iglesias, para que las iglesias sepan cómo conducirse. ¿Para qué? Para que el hermano individual sepa cómo conducirse con su hermano, con su par. Por eso es fundamental. Es tan ilógico que alguien no quiera ser parte de la iglesia y decir, yo voy a llevar mi propio cristianismo por mi camino. ¿Por qué? Porque deja inmediatamente sin efecto el 95% de las aplicaciones prácticas establecidas en las iglesias. Por ejemplo, esta. ¿Cómo una persona que no va a una iglesia va a escuchar este texto y va a decir, yo lo voy a poner yo lo voy a hacer? Romanos 12, versículo 1 adelante. Así que, hermanos,
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo una persona que no pertenece a la iglesia de Cristo va a hacer estas cosas? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Dónde va entonces a enseñar? ¿Dónde entonces va a servir? ¿Dónde va a repartir? ¿Dónde va a exhortar? ¿Dónde va entonces a presidir? ¿Dónde? Dios estableció la iglesia para que podamos nosotros poner a disposición nuestros dones. No es que yo lo hago para el mundo, hermanos. Dios puso la iglesia y continúa diciendo el apóstol. El amor se hace sin fingimiento. ¿Dónde? Con la gente de la calle. No, en la iglesia. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿A quién le está hablando? Está hablando a la iglesia. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos. ¿Compartiendo para la necesidad de los santos? ¿Quiénes son los santos? No es ir a hacer caminatas a ciertos lugares. ¿Dónde compartimos entonces para la necesidad de los santos? En la iglesia. En la iglesia. Con la iglesia local que nosotros tenemos, con nuestros hermanos que también conocemos, con ellos practicando la hospitalidad. ¿Dónde llevamos a cabo entonces? La iglesia. Esto nos da a entender algo. Si la Biblia, si el Señor por medio de su revelación nos llama a nosotros a que tenemos que ponernos a disposición de la iglesia, hermanos, es porque la iglesia es importante. Si usted sale por ahí, ¿cierto? Tiene que salir un viaje urgente. No tiene con quién dejar a su hijo. No hay nadie. Aparecen opciones, ¿no? Mi mamá, mi mejor amiga y el vecino que es alcohólico. Yo sí estoy seguro que con alguien no la va a dejar. Con ese vecino que es alcohólico no va a dejar a su bebé. ¿Por qué no lo va a dejar ahí? Porque a usted le importa a su hijo y no quiere que le pase nada, ¿cierto? Quiere dejarlo en un lugar que le provea cuidado. Quiere dejarlo en un lugar donde vaya a ser que cuando usted vuelva esté seguro, ¿no? Bueno, el Señor ha dejado a la iglesia para que la misma iglesia lo cuide. ¿Por qué? Porque por un lado se preocupa por el cuidado de su iglesia y por el otro ha confiado también y sostiene a la iglesia para que ella a sí misma entonces se alimente. ¿Por qué? Porque en la iglesia, amados hermanos, nosotros tanto bendecimos como somos bendecidos. Somos un cuerpo, tenemos la comunión y Dios ha hecho eso de manera gloriosa y perfecta. Por tanto, ¿cómo yo puedo concebir un cristianismo individualista, ¿no? afuera con estas cosas que el Señor establece en su palabra? Lamentablemente esto es lo que nosotros muchas veces vemos. Yo soy la iglesia, dicen algunos. Donde estoy yo está Cristo. Eso es una evidencia que es muy probable que no sea parte de la iglesia de Cristo. Otra cosa entonces, justamente tiene que ver con lo mismo, un correcto entendimiento de la importancia de la iglesia, de la eclesiología, de que la iglesia debe llevarme a congregarme fielmente. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos,
El andar de la iglesia es un apoyarnos juntos. Estamos caminando una carrera ciertamente difícil. Estamos apoyados por el Espíritu Santo de Dios, sin lugar a dudas. Pero también el Señor dejó la iglesia para que nos apoyemos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que veamos la congregación como la instancia para nosotros estimularnos al amor. Es una realidad. ¿Cómo yo voy a amar y hacer buenas obras para con la iglesia de Cristo si yo no me congrego? No, debo considerar la iglesia el lugar donde efectivamente yo voy a encontrarme con la iglesia preciosa de Cristo y donde nosotros nos vamos a animar y vamos a exhortarnos y estimularnos al amor. Hermanos amados, Colosenses 3:15 en adelante, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Dónde vamos a hacer eso? ¿Poniendo la radio en la casa? No, hermanos. ¿Dónde Dios establece eso? En la iglesia, hermanos. En la iglesia entonces encontramos que la iglesia se canta juntas, se exhorta la una a la otra. Nos animamos, hermanos, caminamos juntos en la fe. Y eso entonces, si yo amo a la iglesia, yo anhelo estar con la iglesia. Y anhelo ayudar y apoyar a mis hermanos, porque hay hermanos que están débiles. Y yo quiero que ellos entonces tengan victoria en Cristo y que vayan creciendo. Yo voy también para servirles, para amarles, para congregarme con ellos. Yo debo amar a la iglesia, este es el cuarto punto. Un alto concepto de la eclesiología me va a llevar a amar profundamente a mis hermanos. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esto es parte fundamental. Si Cristo ama a la iglesia para morir con ella, ¿cuánto más nosotros entonces? Hermanos, si el Señor mismo, el que amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, nos dice, ámense como yo los amé, entonces eso también tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que amar a los unos, amarnos, amar a la iglesia. Judas dice en su capítulo 1, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Miren qué preciosas las palabras que usa. Y eso se hace en la iglesia. No se hace en otro lugar. En la iglesia, el cuerpo recipiente de nuestros servicios. Nosotros debemos entender que la iglesia es el recipiente de la adoración manifiesta a Dios. Nosotros glorificamos a Dios, decimos, aquí están mis manos para el servicio. El Señor te dice, mira, anda con ellos. Cuando tú los ames a ellos, me vas a estar amando a mí. La iglesia, hermanos, es tremendamente importante. Es gloriosa. Quinto, me debe llevar a convivir, obviamente, con la iglesia. Se nos relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y perseverando unánimes cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, y con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Más adelante dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Hay una comunión manifiesta, un alto concepto de la eclesiología. No solamente me va a llevar a cuidar a la iglesia, sino que amarla, manifestarme, compartir con ella. Nos damos cuenta, hermanos, que un alto concepto de la eclesiología va a traer frutos diferentes a un bajo concepto de la eclesiología. Un bajo concepto de la eclesiología me va a llevar a decir, no me interesa lo que haga la iglesia, que no se metan en mis planes, yo tengo mis propios proyectos, yo tengo mi propio camino, porque la iglesia no me importa. Pero aquel que dice, la iglesia es fundamental para mi norma, mi vida, y se mete efectivamente en toda mi vida, forma parte de mí, debe entonces, como sexto punto, llevarme a morir a mí mismo por el bien de mis hermanos. Un alto concepto de la iglesia me va a llevar a morir a mí mismo en pos, entonces, de la iglesia. Se describe, ¿cierto?, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13. Y si yo tuviese lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, de nada soy. Puedo ser muy
capaz, puedo tener muchos dones, puedo tener muchas cosas. Y si repartiese todos mis bienes y diera de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es absurdo. El mandato del Señor es ama a la iglesia y eso implica despojarse. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza la injusticia, más se goza la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y el amor nunca deja de ser. Ese es un llamado a la iglesia para que se ame, para que nos amemos los unos a los otros. Y lo vamos a hacer, y el punto de esto es hacerlo con un correcto entendimiento. Tener un alto concepto de la iglesia gloriosa de Cristo, la cual fue pagada, no fue comprada a precio de sangre. Es muy importante y me va a llevar entonces a relacionarme correctamente con ella. Debe también llevarme a comprometerme económicamente con el desarrollo de la iglesia. Quiero que piensen en qué había en el corazón de los macedonios entonces cuando ofrendaron. Y fíjense cómo el apóstol Pablo habla de los macedonios. Asimismo, hermanos, 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Imagínense, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio. ¿Para quién? Para los santos. ¿Qué concepción tenían los macedonios de la iglesia para despojarse de sus dineros, incluso su pobreza, y dar entonces y pedir, permítanos participar de esta ofrenda a los santos, a pesar de que yo no tengo? Ellos tenían un alto concepto de la eclesiología, por hermano. Los macedonios tenían un altísimo concepto de la eclesiología y estaban dispuestos a morir a ellos y a sus condiciones para entregarles a sus hermanos. Ese es el correcto entendimiento que nosotros deberíamos llegar a tener. Pero ¿qué sucede en la realidad? No sucede eso. Debe llevarnos entonces a cumplir también la gran comisión. Punto 8. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le da esta comisión? A la iglesia. ¿Cómo se debe hacer individualmente o eclesiásticamente? O sea, colectivamente. Colectivamente. Como un cuerpo vamos juntos, apoyándonos unos al otro en la gran comisión. La gran comisión es una meta para la iglesia, un propósito supremo para la iglesia. Hermanos, juntos nos apoyamos y vamos a predicar el evangelio. Yo voy de la mano, tal como en una batalla, en una guerra, yo voy junto a mi hermano apoyándolo. Se cae, lo levanto. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Yo entiendo esto y yo lucho con él. Eso debe estar en nuestro corazón, hermanos. Eso estaba, hermanos, en el entendimiento de los hermanos que formularon las confesiones de fe histórica. En los bautistas reformados estaba, y por tanto también tiene que ser un elemento presente en las iglesias bautistas de hoy día. Un alto concepto de la eclesiología nos va a llevar a vivir en un correcto entendimiento y relación con la iglesia de Cristo. Por temas de tiempo no puedo seguir, tenía algunas cosas que citar que eran preciosas, pero después dejamos con el pastor Elías hoy día todas las cosas para después, así que tenemos tiempo para conversar. Así que les invito a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos meditar en su palabra. Rogamos que en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, ponga un entendimiento más profundo de la importancia de su iglesia. Que podamos amarla, Señor. Que podamos comprender cuán gloriosa y preciosa es, Señor. Y que eso se haga manifiesto por medio de nuestras acciones para con la iglesia. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén.